que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiece. Dios bendiga a toda la audiencia que está del otro lado. En esta mañana maravillosa vamos a dar comienzo a la programación dada en llamar Proyecto Misionero. Quien te saluda, el evangelista encargado de obra, Diego Benítez. Vamos a compartir 2 horas de programación en esta mañana, compartiendo palabra de Dios, consejos que edifican nuestra vida temporal y nuestra vida eterna y mejoran todo nuestro ser. Así que en esta hora, ¿qué te parece si oramos, entregamos esta programación en las manos de nuestro Señor Jesucristo? De el otro lado de los controles técnicos, nuestro hermano Nazareno está con nosotros haciendo de operador, y de este lado vamos a estar compartiendo enseñanzas de la palabra de Dios. Oramos a Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora venimos ante tu presencia, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti en este día. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos vestimos de la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Ceñimos los lomos con la verdad, con el apresto del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la enseñanza de la palabra, que es la profecía mayor. Padre, entregamos esta programación en tus manos. Amén, amén y amén. Vamos a ir a un tema musical que hemos preparado para toda la audiencia que está del otro lado, la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando. Es 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la radio, 11 60 39 33 75, y el teléfono directo es 60 71 38 45, 60 71 38 45. En el frente de batalla, el pueblo de Dios temblaba por causa de un gigante que a todos los asustaba. Pero con la honda y la piedra, David enfrentó al gigante. La piedra clavó en su frente y así derrotó al valiente. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Un batallón muy armado se vino contra Eliseo. Su siervo estaba asustado, temblando y con mucho miedo. Pero Eliseo, tranquilo, le pidió a Dios le mostrara que más están con nosotros que los que vienen con ellos. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Sobre ciudades y pueblos vino el hambre y la sequía por causa del pecado, como predijera Elías. Mas en casa de la viuda tranquilos se alimentaban, porque el aceite y la harina nunca terminaban. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Confía, ja. Al foso de los leones, al siervo de Dios echaron, y el rey se sintió muy triste porque a Daniel lo apreciaba. Por la mañana temprano corrió a la boca del pozo
y escuchó muy gozoso que Daniel le contestaba. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. En la cárcel de Filipos, Pablo con Silas quedaron, por predicar la palabra sus espaldas azotaron. Cuando llegó medianoche, con gozo ellos cantaron, sobrevino un terremoto que las cadenas cortaron. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos, vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos con una alabanza de los misioneros, eso. Cuando pase con Dalila, no. Jacobo y Dori. Vamos a estar buscando y una de los pires para poder estar compartiendo en esta mañana maravillosa. Y vamos con una perlita o una reflexión antes de ir al tema central que vamos a tocar hoy en esta mañana, que es un problema en todas las iglesias de este tiempo. Antes vamos a estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Vamos a estar compartiendo un salmo, y ese salmo es muy conocido y que habla David en ese salmo. Dice Salmo 103, alabanzas por las bendiciones de Dios, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Obedecedlo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos su ejército, ministros suyos,
que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Palabra de Dios que podemos estar compartiendo en esta mañana para que nosotros no olvidemos ninguno de los beneficios que hizo el Señor con nosotros, primeramente formándonos antes del vientre de nuestra madre, cuando éramos simplemente embrión en la panza de nuestra madre, y luego saliendo, dándonos vida, y luego creándonos a imagen y semejanza de Dios con el Espíritu eterno, porque el Espíritu nunca muere. Entonces, si nosotros bendecimos y guardamos su palabra, entonces el Señor eternamente nos sostendrá, nos bendecirá y reinaremos juntamente con Él. Vamos a ir al tema musical y luego ya venimos con el desarrollo del libro de Gálatas en esta mañana para poder estar poniéndolo en la mesa de trabajo. Dios te bendiga. Vamos con ese tema que suena así, de esa manera. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Con Dalila no, Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Sansón estaba confiado, decía mi fuerza me va a defender. Total se arriesga un poquito, ¿qué podrá hacerme esa pobre mujer? Dormido como un niño se olvidó de todo, hasta de su Dios. Y cuando despertó, los filisteos lo atraparon, con Dalila jugó. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. En los caminos de esta vida se ven muchas Dalilas por todos lugares. Hay que tener cuidado, no caer en sus lazos para no pecar. Seamos inteligentes, con una serpiente no se puede jugar. Su veneno es mortal, mata la vida espiritual. Dalila es fatal. No juegues con Dalila. Muchos están derrotados, con Dalila han jugado y hoy están muy tristes. Eran obreros fervientes, Dalila cual serpiente engañó su vida. Y hoy están derrotados, andan por todos lados, haciendo confusión. Sé tener a su hermano y vencerás a Dalila, en el nombre del Señor. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Con Dalila no, con Dalila no, no juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Sansón era de Israel, de Manoa era su padre, y dice que iban a tener un hijo, porque la madre era estéril,
y el ángel se le acercó y le dijo que iba a tener un hijo y le pusieron por nombre Sansón. Dice, y él no beberá vino ni sidra y no se va a cortar el pelo. El secreto de todo era no cortarse el pelo, sino obedecer lo que le habían dicho. Y Sansón crecía, dice, en fuerza, era esbelto. Y cuando empezó a desarrollar en la juventud, dice que en vez de buscar una mujer en el pueblo de Israel, que tenía sus mismas costumbres, que tenía su mismo Dios, él fue a buscar afuera, con los filisteos. ¿Qué significan los filisteos? Aquellos que todavía no tienen a Dios en el corazón, no son regenerados ni transformados, sino que son personas que viven según sus sentimientos, sus pasiones desordenadas. Aquellos que leen la palabra de Dios entienden esto. Y los sedujo el casarse con una filistea. Y fue a pedir la mano. Sus padres le dijeron, no ves acá en Israel alguna mujer para que te cases con ella. No, yo quiero, caprichoso. Se fue y dice que fueron a hacer fiesta para que se la entreguen, y en ese transcurrir de hacer fiesta, dice que él se quiso hacer ver, porque no solamente la desobediencia, sino que el orgullo lo dominó. La palabra de Dios cuenta que ellos hicieron un acertijo en esa fiesta que iban a presentar con esta mujer filistea. Y le pasó lo mismo que le pasó con Dalila, en el principio nomás. Dice que los filisteos agarraron a esa prometida y le preguntaron qué era el acertijo que él estaba diciendo, y le confesó y le dijo lo que era el acertijo. Entonces él quedó avergonzado ante todos esos filisteos que eran enemigos del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí, podemos ver que Jesucristo andaba con aquellos que necesitaban, que tenían necesidad de médico, pero no se contaminaba con el pecado. Hay muchos que dicen, no, yo estoy con ellos para poder estar predicándole el Evangelio, pero sin darte cuenta, en vez de que ellos se conviertan a ti, tú te conviertes a ellos, y te pasa lo mismo que le pasó a Sansón. Sos avergonzado en medio de diferentes lugares en donde Dios no te ha mandado para que vayas y quieres predicarle. La palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que echar perla a los cerdos, que la perla es lo más precioso, que es la palabra de Dios, que es la enseñanza de nuestro Rey. Y no solamente la enseñanza, sino el testimonio y cómo vivimos para con los demás, porque somos carta leída, dice la palabra de Dios. Entonces, en su ira, Sansón se enojó y volviendo, dice que agarró a un montón de zorras en el campo, le ató en su cola y prendió fuego a cada una de ellas, y las zorras empezaron a correr y prendieron fuego todo el campo de los filisteos. Y la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Entonces, el que estaba sembrando orgullo, desobediencia, discordia, y entonces cuando él volvió al lugar donde era su hogar, donde era su pueblo, ni el pueblo podía estar cubriéndolo, ni el pueblo podía defenderlo por la desobediencia y el pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte.
Entonces vinieron los filisteos y iban a matar a todos los que tenían ahí, no solamente a Sansón. Entonces ellos los tuvieron que entregar. Y entregaron a Sansón. Pero en el transcurso de todo esto, la palabra de Dios nos enseña que el Señor tenía misericordia y lo libertaba. Y luego, nuevamente, porque despertó su desobediencia, cuenta la palabra de Dios que se acercó a una prostituta y estuvo toda la noche con esa prostituta. Y ahí el Señor tuvo misericordia también y lo libertó, porque vinieron a ese lugar donde estaban para destrozarlo, porque lo conocían a Sansón. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que hemos conocido la palabra, que hemos venido al Señor en pecado, en drogadicción, en bajas pasiones, y el Señor nos restauró, nos bendijo, nos sacó esas influencias seductoras, esas influencias pecaminosas. Tenemos que entender que Dalila o las huestes enemigas de Satanás están para hacernos caer, para seducirnos, para atraernos. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Los que van a la iglesia? No solamente tenés que ir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, los que están en Cristo Jesús y no andan conforme a la carne. Si vos estás yendo y obedeciendo tu sentimiento, tu concupiscencia, y no le das lugar totalmente al Señor, estás viviendo en el Señor, pero estás viviendo en la carne. Y estás viviendo en esa condición que decía Pablo. Dice, oh, miserable de mí, que soy hombre pecador, que con la mente sirvo a Dios, pero mis miembros hacen totalmente lo contrario. Entonces no estamos guardando el testimonio. Y si no estamos guardando el testimonio, no somos ejemplo de nadie. ¿Por qué? Porque la carne cochina te está ganando. Entonces debemos madurar. Tenemos necesidad ya de ser maestros y no tomar la leche espiritual, de los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, que es la imposición de mano al presbiterio, el congregarse siempre, el bautizarse, el estar creyendo en que el Señor viene y tenemos que estar preparados, y en la vida eterna y en la Santa Cena del Señor, no solamente prepararnos en esa Santa Cena, sino que no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cualquier excusa es buena para decir, no, me fui al médico, no, llovió, no, esto, aquello, lo otro, no vengo a la iglesia. Y no te estás dando cuenta que estás alimentando al hombre natural. Y el hombre natural, dice la palabra de Dios, que es animal porque se conduce como un animal, ¿no? Los animales comen carne y el más fuerte gana. Dice, animal, carnal que anda con los sentimientos, si un día se levanta mal, bueno, puede matar a cualquiera. Pero si un día se levanta bien, está escuchando música y es bueno con todo. Es una condición carnal. El espiritual dice, juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que son de doble ánimo, dice, no esperen recibir nada del Señor. Así que nosotros tenemos que madurar, crecer, entender que estamos en un reino santo, que estamos en la iglesia del Señor y tenemos que guardarnos. Y no tenemos que usar la gracia como ocasión de libertinaje, dice la palabra de Dios. Entonces, estamos animal, carnal, y ya tomada la mente diabólica, porque ¿cómo puede ser que pasó esto y aquello, lo otro? ¿Por qué? Porque Satanás tomó la mente, el cuerpo y el espíritu de esa persona para hacer determinada situación.
Y la persona natural dice, no discierne lo que son las cosas del Espíritu de Dios, dice, porque para ellos son locura. Y tienen esa contestación y dicen, ¿por qué pasan todas estas cosas si hay un Dios? Y porque el hombre le dio la espalda a Dios. Porque vos le estás dando la espalda a Dios y estás viviendo conforme a tu voluntad. Y la palabra de Dios nos dice que tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, porque más grande es mi pensamiento y más grande es mi camino. Y no es como el hombre natural lo percibe, sino que están escritos en la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos. Y la doctrina se guarda por el Espíritu. Y bueno, los padres le inculcaban a este muchacho, y este muchacho decidió animal, carnal y diabólicamente. ¿Y qué consecuencias tuvo? Nefasta. ¿Por qué? Porque después que la primera era más leve, la segunda ya era una mujer de la vida, una ramera, y la tercera ya era una mujer contratada. ¿Para qué? Para poder estar destruyendo a Sansón. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces le estaba instigando, dice la palabra de Dios, a Sansón para que le contara el secreto de sus fuerzas. Y él se jactaba de ser nazareno. Y hay muchos que nos jactamos de poder estar recibiendo, dice, los poderes del siglo venidero, dice. Nos jactamos de poder sentir la presencia de Dios, pero después queremos hacer como bien nos parece. Y en vez de poder estar santificándonos, queremos imitar al mundo para atraer a las personas que son sentimentales y andan también en la carne. Y eso no va a dar un buen fruto. Dice la palabra de Dios que la unción del Santo pudre todo yugo. Así que Dalila lo traicionó, los filisteos lo capturaron, no solamente lo capturaron, sino que le cortaron las guadejas de su cabello, o sea, el pelo, y no solamente le sacaron el pelo, sino que el pecado te deja ciego. Y estaba ciego Sansón, en medio de los filisteos, y lo usaban para que él pueda estar trabajando para ellos. Pero así todo, con esa ceguera y todo eso, la misericordia de Dios es grande. Lento para la ira y grande en misericordia. Y le pidió al Señor, se arrepintió en ese momento, cuando le iban a cortar la cabeza. Habían hecho una fiesta para destruir, para avergonzar primero a Salomón y destruirlo. Y él ahí dice que oró a Dios, se arrepintió, y ese día mató más filisteos que todo en toda su vida. Y ahí podemos entender que la religión nos salva. Que vos hayas nacido en una familia cristiana no te hace que seas un verdadero hijo de Dios, sino que puedas tener un encuentro con el Señor y servir en espíritu y en verdad, porque los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. Y es algo natural para el hombre realmente estar en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y poder arrepentirse y clamar ahí en ese momento, y el Señor, como es lento en la ira y grande en misericordia,
de ahí nos ha rescatado a muchos. Y hoy estamos predicando su evangelio, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ir a un tema musical porque habíamos dicho que íbamos a compartir el libro de Gálatas. Vamos con ese tema que hemos preparado y vamos a dar el libro de Gálatas para poder estar conversando. Dios habló a Samuel, necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir cuál va a ser ungido. No mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. Día uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar, para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. La prueba produce paciencia y la paciencia no avergüenza, porque un mayor peso de gloria está sobre tu vida. El Señor te está llamando. ¿Serás ungido? Y a su nombre gloria. Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño, que está allá en el campo, cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, que mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar, para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar, para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Bien, la palabra de Dios nos enseña por esta
alabanza que toca nuestros sentimientos, pero también edifica nuestro espíritu, que David había sido en el olvido, que había sido mandado a trabajar y nadie lo tenía en cuenta, pero el que tenía en cuenta David con sus poquitos 17 años era el Señor Jesucristo, era Jehová de los ejércitos, era el que lo había ungido con un espíritu diferente y lo estaba preparando en medio de el lugar donde el padre lo había mandado a cuidar las ovejas de su padre, y de ahí él tuvo experiencias gloriosas. Dice que cuando venía el oso o el león, él abría su quijada solamente con sus manos. Así que lo único que hacía Samuel en ese momento era ungirlo enfrente de todo, porque él ya había sido ungido, había sido separado, había sentido el poder y la potencia de Dios, porque podemos ver que cuando lo manda a darle la comida a sus hermanos que estaban en medio de la guerra, en esa soledad, en ese cuidado de las ovejas, en ese trabajo que lo habían mandado a hacer, el Señor le estaba multiplicando la fe, le estaba dando armas espirituales, y cuando llegó al frente de la batalla, él dijo: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de la fuerza de Jehová? Dice. Y todos los que estaban enfrente en la columna de guerra estaban atemorizados por ese gigante. Pero el que tenía la unción de Dios, el poder de Dios, el que había estado en secreto, el que había sufrido, el que había estado en soledad, no estaba solo, sino que estaba acompañado y con legiones que obraban a su favor. ¿Por qué? Porque al instante dice que David derrotó al gigante y solamente una piedra bastó para tirarle en el medio de la cabeza de aquel gigante, y con su misma espada dice que dio muerte a Goliat. Tremenda es la enseñanza que podemos sacar de la soledad, de la prueba, de la obediencia. Y no importa que seas un niño, un joven o un anciano, porque la unción de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios no es de la eternidad a la eternidad, porque la palabra de Dios dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, y en mí se sostienen todas las cosas. Tremendo es esto. Vamos a preparar un tema brasilero, Viuda sin nada, de los dos hermanos, a ver si podemos estar preparando eso. Y si no, vamos con el de Rubén Chamorro. A ver, ¿cuál elegiste para toda la audiencia que está del otro lado? 11 60 39 33 75 es el WhatsApp, y 60 71 38 45 es la vía de comunicación. Día feriado hoy, espléndido día de sol, que puedas estar tomando esos mates, escuchando la palabra de Dios, el consejo sabio y eterno. Vamos con ese tema. Cuando necesitaba de cariño, vino y me abrazó. Fue muy lindo este gran encuentro, con un simple toque al corazón, todo transformó. Cuando yo estaba muy amargado y el corazón casi destrozado, ese amor llegó, golpeó la puerta de mi corazón.
Jesucristo me dio nueva vida, puso en mí la paz que no tenía, aunque viendo que no merecía más de su perdón, pero Él cambió mi vida, nunca me voy a olvidar, quiero siempre agradecer. Ese amor es la salida, es mi paz también mi vida. Entró dentro de mi pecho cuando estaba ya perdido. Cambió mi vivir así, tuvo compasión de mí cuando estaba desesperado. Voy a vivir con este amor, jamás voy a pensar en ti. Su cariño me mostró y su vida dio por mí. Su nombre es Cristo Jesús, que murió en una cruz, hoy es lo más deseado. Buscamos hombres de valor. Soy barro nada más, Señor. Fue muy lindo este gran encuentro, con un simple toque al corazón, todo transformó. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón casi destrozado, ese amor viejo golpeó la puerta de mi corazón. Jesucristo me dio nueva vida, puso en mí la paz que no tenía, aunque viendo que no merecía más de su perdón, pero Él cambió mi vida, nunca me voy a olvidar. Y uno de Jesús armando siempre agradecer el pañuelo. Ese amor es la salida, es mi paz también mi vida. Entró dentro de mi pecho cuando estaba ya perdido. Cambió mi vivir así, tuvo compasión de mí cuando estaba desesperado. Voy a vivir con este amor, jamás voy a pensar en ti. Su cariño me mostró y su vida dio por mí. Su nombre es Cristo Jesús, que murió en una cruz, hoy es lo más deseado. Ese amor es la salida, es mi paz también mi vida. Entró dentro de mi pecho cuando estaba ya perdido. Cambió mi vivir así, tuvo compasión de mí cuando estaba desesperado. Voy a vivir con este amor, jamás voy a pensar en ti. Su cariño me mostró y su vida dio por mí. Su nombre es Cristo Jesús, que murió en una cruz, hoy es lo más deseado. Ese amor que Dios entregó, de tal manera dice amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos los que han experimentado el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo, entonces ese Corintios 13 se vuelve realidad en su vida. Que podemos hablar en lenguas humanas y angélicas, pero si no tenemos el amor de Dios, nada somos. Que podemos estar profetizando las lenguas, hablar en lengua y podemos estar con todos los dones, dice, pero si no tenemos el amor somos címbalo que retiñe simplemente. Entonces, en el transcurso de la vida cristiana, Dios nos enseña a vivir conforme a la vida de Jesucristo. Nuestro ejemplo no son los malos ejemplos, sino es Jesús. Por eso dice, el amor, Jesús, el amor todo lo sufre, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo propio, se goza de la justicia, se goza de la verdad. Nada lo hace volver atrás al amor.
Y después la reflexión de Pablo dice, cuando era niño, cuando no había madurado en ese amor o en esa vida cristiana, dice, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y cómo piensa un niño? Siempre cuestionando, criticando, mirando lo malo en vez de mirar lo bueno. Pero cuando ya fui grande, ya dejé las cosas de niño. Así que tenemos que dejar de mirar los defectos, de reaccionar naturalmente, sino que tenemos que mirar el ejemplo, sobre todo ejemplo, que es Jesús, y que nos da su vida a través del Espíritu Santo, para que nosotros también seamos ejemplo para otros. Entonces, cuando maduró, dice Pablo, que ahora es la fe en el Señor Jesucristo, no la fe basada en adquirir bienes temporales y terrenales, o la fe en diferentes figuras de hombres que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, o la fe en su propio ego. No, o la fe en un ídolo futbolístico, o un ídolo, podemos idolatrar a nuestros padres también. No, la fe en Cristo. La esperanza dice que aún la humanidad entera está sujeta a vanidad y está sujeta a esperanza. Pero esa esperanza en el Hijo de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque ya no espera en sus sentimientos, sino que ahora espera la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Entonces va viviendo cotidianamente sus estatutos, decretos por el Espíritu. Entonces está preparado. Y no solamente está preparado, sino que dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que cuando yo venga lo halle trabajando, sino que no solamente está esperando, sino que está arduamente anunciando la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, y trabajando en la obra del Señor siempre. Dice, el que hace estas cosas, dice Santiago, no caerá jamás, dice. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para hacer para el servicio de la obra de Dios. Y aquellos que han sido despiertos en ese amor, ven más allá de lo que ven sus ojos, y ven a aquellos que están sequitos, que están muertos en sus delitos y pecados, y no lo acusan, porque cuando eran niños lo acusaban, lo juzgaban, le obligaban a que hacer esto, aquello, lo otro, y entendieron que eso no era, sino que el que da el crecimiento, dice, el que forma en Cristo, es el Señor el que da el crecimiento. Entonces ahora se ocupan del amor, dice. ¿Por qué? Porque el mayor de todos es el amor. El amor cubre, dice la palabra de Dios, multitud de pecados. ¿Y el amor qué produce en nosotros? Misericordia. La misericordia no avergüenza, la misericordia es compasiva, la misericordia se pone en el lugar del otro, la misericordia, así como Jesús ha sido crucificado en la cruz y resucitó, así también nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. Y por lo que padeció, dice la palabra de Dios, que Él ejercitó la obediencia. Y así también un hombre o una mujer madura en la obra del Señor, por lo que padeció en el transcurso del caminar cristiano, sabe que al único que tiene que obedecer es al Señor. Igual Pablo decía, he sido escogido como apóstol, no por hombre, ni de hombre, sino en el encuentro del Señor Jesucristo. Y le dijo, Ananías, ve y unge a este, porque este va a saber cuánto va a tener que padecer por mi causa. Dice, tremendo, ¿eh? Vamos a ir a ese tema musical que hemos compartido y luego venimos con Gálatas.
faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. Quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Quiero cantar, pero no sé portugués. Faltaba todo. Ahí está. Había un poco de aceite en esa vasija dentro De la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña ni fuego ni brasa. Viuda sin nada, Viuda sin nada. viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban, que ellos así le hablaban. queremos llevar a tus hijos para serlos esclavos. Y ella lloraba. Viuda sin nada. Viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Realta esta vez la canto. Mejor que me quede callado. Entonces se conmovió. Vos que decís que está del otro lado. E hizo que ella se acordase El profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta: Así. Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, que va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan las vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Tus hijos no serán esclavos y usted no va a tener ningún centavo, porque esta casa será un depósito de Bendición de Dios recibí. en la mesa que faltaba. Ahora va a sobrar. Viuda que lloraba. Ahora va a cantar. Donde no había nada, ahora hay de todo. Aquellos que cobraban Ahora pagaron. el fuego que era frío ahora está quemando. El granero Vacío está rebosando. quien te vio sufriendo ahora puede ver a Nuestro Dios sobrando.
después de la prueba, la bendición. Después de la lluvia, sale el sol. Y conocemos la historia de aquella viuda que el profeta le dijo que, ¿qué tienes en tu casa? No tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina. Anda y haz para mí primero. Nosotros nos estábamos dejando morir, dice la palabra de Dios que cuenta. Y listo. Pero el profeta le dijo, anda y haz para mí primero. Y dice que el aceite en la vasija, dice, no menguaba. Y trajeron muchas más vasijas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en la situación que nosotros nos encontremos, tenlo por seguro que el Señor va a contestar tu oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que un corazón contrito, humilde, humillado, sensible, pidiendo de corazón, Dios no lo echa fuera. Muchas veces pedimos con soberbia, con altivez, y la palabra de Dios nos enseña que pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedid mal para sus propios deleites, dice la palabra de Dios. Entonces no te contesta. ¿Y cuándo es una oración que pide para sus propios deleites? Cuando este hombre está ciego naturalmente y quiere beneficios terrenales, o posiciones principales. Pero el Señor dice que aquellos que bienaventurados, dice, son aquellos, dice, de limpio corazón, porque ellos heredarán el reino de los cielos, dice. Tremendo. Bien, vamos a ir con la palabra de Dios, porque hace 1 hora y cuarto que estamos compartiendo y el Espíritu Santo nos está hablando y qué bueno que es el Señor. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 17 para poder compartir el libro de Gálatas. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo. Concluye Pablo todo el libro de Gálatas con esta reflexión, con esta exigencia, y para que nosotros entendamos esta reflexión y esta exigencia y el que él defendía su ministerio, su apostolado, la prédica a los gentiles y las cartas y epístolas que él estaba trayendo para la iglesia y las iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo, porque cuando nosotros trabajamos para el Señor, seguro que Sanbalá y Tobías se van a manifestar, van a empezar a cuestionar, pero eso no te detenga, porque si el Señor va adelante, el Señor se va a ocupar de ello. Así le pasaba también a Pablo, le pasó a Nehemías, le pasó a David, le pasó a todos aquellos que tenían una misión de parte de Dios y un poquito más de responsabilidad dentro de lo que es el servicio del Señor. Entonces leemos nuevamente y decimos lo que dice la palabra de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran las marcas del Señor Jesucristo que había traído en su cuerpo? Cuando nosotros reflexionamos rápidamente y leemos este versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 17, cuando leemos rápidamente entendemos cuando Pablo le dice, toleradme un poco de locura. ¿Por qué? Porque yo soy apóstol igual que los otros,
si para ellos yo no soy apóstol, para vosotros he sido apóstol, le dice, porque mi apostolado son ustedes. Y le estaba hablando a aquellos que él estaba instruyendo, Tito, Timoteo y diferentes hermanos en la fe y diferentes iglesias que él había formado en Cristo Jesús. Y le estaba hablando también a los otros. Y le estaba hablando también a Pablo, le estaba hablando a Pedro, y le estaba hablando a Jacobo, que era el líder de todos los apóstoles, que era el hermano de Jesucristo. Pero vemos por qué. ¿Cuál era la cuestión que estaba pasando? Vemos por la palabra de Dios en la salutación del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, que nos dice la palabra de Dios que él era apóstol no de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo, porque él se había encontrado con el Señor. Y él había sido enviado a predicar a los gentiles, dice la palabra de Dios. Y él predicaba un evangelio que era el evangelio de la gracia, dice. Y le explicaba y le decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo están perturbando. Vamos a leerlo en el capítulo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Bien, como hablamos que algunos querían posiciones y querían escalar y querían estar agradando a aquellos que estaban puestos por el Señor, como Pedro, como Jacobo, que eran el hermano del Señor también, a predicar el evangelio, pero a los judíos, o sea que entonces ellos no entendían todavía esa situación, y ellos habían empezado por el Espíritu, pero ahora le están diciendo, ahora se tienen que circuncidar, tienen que guardar las fiestas judías. Entonces, por todo esto, Pablo empieza a escribir este libro de Gálatas. Y vamos a seguir leyendo, dice, el ministerio de Pablo. Aún él se expone, dice si predican un evangelio diferente, fuera de lo que es la gracia de Dios, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es la regeneración del alma, de lo que es el crecimiento del hombre interior, de vivir en santidad, apartado del pecado, y predican el que tenés que guardar en imposición la obra de la ley. Entonces acá nos explica y nos dice que el que guarda la ley, dice que tiene que vivir por ella, dice. Y la ley fue enviada, dice, para conocer que ninguno puede guardar la ley. Aún los héroes de la fe, dice, que alcanzaron la bendición no teniendo el Espíritu Santo, por la fe, por la promesa
que se le dio a Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia, pero no alcanzaron a poder ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero nosotros que alcanzamos a ser templo y morada del Espíritu Santo, porque de tiempo en tiempo dice que en la antigüedad el Espíritu descendía y le daba a los profetas la palabra, y a Moisés en el monte Sinaí le hablaba los mandamientos. Pero como Jesús murió y resucitó y rompió el velo del templo, y ahora nosotros solamente por la fe en la palabra de Dios y por arrepentirnos tenemos entrada a ese lugar santísimo, y por eso el Espíritu Santo nos santifica, que es lo primero que nos hace, cuando nos liberta de todas las pasiones desordenadas y nos liberta de la tristeza, del homicidio, del suicidio, de la depresión, de la bulimia, de todos esos sentimientos terrenales, temporales, animales y diabólicos desordenados y que están sujetos a la vanidad. Ahí está santificando nuestra vida el Señor, pero nos perfecciona también. Vamos a seguir leyendo entonces el ministerio de Pablo, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelarme a su Hijo en mí. Cuando nosotros tenemos revelado al Hijo dentro nuestro, ahí podemos entender que hemos sido regenerados, transformados, que el hombre espiritual está dentro nuestro y que los ojos espirituales se abren, porque dice que él iba a Damasco y se encontró con Jesús, y los que estaban con él, a la verdad, escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Pero el que lo vio fue Pablo, y quedó ciego luego. Y Ananías oró por él, y al instante que él oró, dice, fue bautizado. Y no fue un bautismo litúrgico, sino un bautismo espiritual. O sea, la religión, las costumbres de sus padres, el ser judío, hablaba de cómo el judío era perteneciente al pueblo de Israel. El judío era perteneciente al pueblo de Israel. Tenemos que entender el Antiguo Testamento, porque dice cuando Jehová lo saca de la tierra de Egipto, dice que caminan por 40 años por el desierto, y la generación esa, aunque vio milagros, prodigios y maravillas, no había cambiado la mente de esclavo. Todavía seguía siendo esclavo, ¿no? ¿Y para qué hizo Jehová de los ejércitos? Para que esa generación que venía pueda entender que eran un pueblo escogido, el pueblo de Dios, que iban camino a la tierra prometida. Entonces él los hizo que se circuncidaran. La circuncisión que era la señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios escogido, y que si hacían esa circuncisión al 8º día, ellos se comprometían a cumplir con todas las leyes de Moisés. El que se circuncidaba tenía que cumplir toda la ley de Moisés. Está bien,
en ese momento que todavía no había venido Jesús a la tierra, no se había hecho carne, sino que era una promesa que le había hecho a Abraham, porque en la simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, y la simiente era Jesús, la simiente santa, que nació por obra del Espíritu de Dios en el vientre de María. Esa era la bendición. Entonces estos Gálatas habían empezado por el Espíritu, habían recibido la palabra con fe y habían empezado por el Espíritu, pero como eran niños espirituales, entonces venían los otros judíos y querían circuncidarlo nuevamente. Los querían estar haciendo que se circunciden y que guarden toda la ley. Pero aquellos que le pasa lo mismo que a Pablo, que se revela a su hijo en uno, entonces ya lo que guardan es la gracia de Dios y son separados para la santificación, dice, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, pero permanecí con él 15 días solamente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante del Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Galacia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, porque verdaderamente Pablo había sido regenerado, había sido transformado, que la ley que él había aprendido a los pies de Gamaliel y en el Sanedrín, lo había llevado a matar a Esteban, pero cuando se encuentra con Jesús, entonces cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahora él era morada y templo del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Después, pasado 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los otros no entendían por qué ellos predicaban en libertad y vivían de esa manera, porque ellos habían sido enseñados en estatutos, decretos y en lo que era la ley de Moisés, por la fe. Estos necesitaban todavía recibir a Jesucristo, no solamente la ley, porque la gracia es mayor que la ley, dice, y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros, pero de los que tenían reputación en ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, dice. A mí, pues, los de reputación nada no me comunicaron.
Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. La palabra de Dios dice que la ley y los profetas se cumplen en amar a Dios como a nosotros mismos, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos también. O sea, esa es toda la ley, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que los de la circuncisión tenían estatutos, decretos que tenían que cumplir, y Pedro, cuando estaba con Pablo y con los otros gentiles y predicaba este evangelio de libertad en el espíritu y de regeneración, restauración, ellos estaban naturalmente, pero cuando venían estos que estaban predicando este evangelio para los de la circuncisión, que ellos guardaban la ley, guardaban las fiestas, y para que se pueda predicar a Cristo, que Cristo es nuestra fiesta, que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestro día de reposo, que Cristo es lo que comemos, tendrían que explicarle todos esas tipologías de Jesucristo en la liturgia que ellos tenían. Entonces tenían que haber mandado a Pedro y a Jacobo para sacarlos de ese lugar. Y para eso recibió un proceso también Pedro, Jacobo, que después en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, podemos entender que Pedro había entendido la gracia de Dios. Y dice, nuestro hermano Pablo predica el evangelio de la gracia para los gentiles, difíciles de entender, dice, pero Pedro después dice, al que llamó, a este también santificó, y al que santificó, glorificó. O sea, justificó, santificó, glorificó. Hay un proceso de crecimiento sobre la persona que está siendo formada en Cristo Jesús. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de lo que estamos viendo en este tiempo, el libro de Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para ir de nuevo a los estatutos y decretos y formas que eran solamente un tutor para nosotros, dice la palabra de Dios. Vamos con ese tema que suena así, de esa manera. Soy barro nada más, Señor.
más, Señor. Ahora no somos barro nada más, Señor, sino que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora nos formamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Ahora no somos barro solamente, ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Bajamos el fondo musical y leemos el capítulo 3 de Gálatas. Dice: el Espíritu se recibe por fe. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Podemos ver que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Y vamos a ver el propósito de la ley en el capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. El mediador es Jesucristo. Y el mediador no es de un solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. No hacía falta que Cristo muriera en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que la ley era por causa de las transgresiones, por causa de los pecados, y los sacerdotes entraban una vez al año para hacer la remisión de los pecados, y aquellos que estaban mal morían irremisiblemente en el lugar santísimo. Pero ahora ya había sido crucificado Cristo, entonces Pablo tenía que predicar esta gracia bendita. Y más la Escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que el hombre es justificado por la fe, y el fin de la ley es Jesucristo, porque Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois
de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos compró a precio de sangre, nos hizo justos y ahora somos hijos de Dios, porque tenemos su Espíritu en nosotros. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, y más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio en principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, de quien está esa santificación que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y acá le explica Pablo la alegoría de Sara y Agar. Dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito,
que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, está libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido. Así que, hermanos míos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que habéis nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora podemos ver en este relato lo que aconteció en aquel momento, que los que guardaban la ley perseguían a los que vivían bajo la enseñanza de Pablo, que eran libres y que eran de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén física en el monte Sinaí. Entonces, querían hacerlo volver a circuncidarse y a guardar todas las fiestas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha. Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que o te decidís, o sos de la libre o sos de la esclava. No hay judío mesiánico. Y a su nombre. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servid por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, pero sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, paciencia, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Palabra de Dios es esta. Padre, hemos compartido tu palabra. Queremos, Señor, que ese hombre interior vaya creciendo a la estatura del varón perfecto, que refrena su lengua de hablar lo malo y que pueda estar enseñando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendecimos, Señor, la vida de Lucio. Padre, dale victoria, trae sanidad sobre su cuerpo, saca todo dolor de sus huesos, Padre amado, esa presión alta, Señor, se regularice, esa indigestión en el estómago, Señor, sea reprendida por el poder de tu palabra. Bendecimos, Señor, a tu Hijo en el nombre poderoso de Jesús, y también a aquellos que están escuchando, que quieren ser guiados por el poder del Espíritu de Dios, en la cual no hay ley ni sombra de variación. Padre amado, bendecimos a todos los que están escuchando en este día, que tu presencia divina esté hablando poderosamente a través de la profecía mayor, que es la palabra de Dios, y a través de este consejo santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias por haber estado estas 2 horas de programación. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Inicio de espacio publicitario. ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes, en SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos